Buenas tardes, ingeniero. Voy a dar una breve introducción sobre la transformación social y la importancia de la ética en la educación moderna, que es nuestro tema. La transformación social en la educación moderna es clave para construir sociedades más justas e inclusivas. La enseñanza no solo debe transmitir conocimientos, sino también fomentar el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes en la mejora de su entorno. Buenas tardes, mi nombre es Camila y yo les voy a explicar un poco sobre los aportes a la educación de Martha Nussbaum. Bueno, esta filósofa contemporánea es reconocida por sus contribuciones significativas en el ámbito de la filosofía moral, la ética y la teoría. También se destaca cómo sus ideas han moldeado las concepciones actuales sobre el propósito y la práctica educativa en un mundo más globalizado. Eh, bueno, en las ideas de Marta Nussbaum se dice que, bueno, es conocida por su trabajo en la teoría de las capacidades. Esta teoría sostiene que el bienestar de una persona no debe medirse únicamente en términos de recursos o dinero, sino en función de las capacidades que una persona tiene para vivir de acuerdo con sus propios valores. En el contexto educativo, esta teoría argumenta que la educación debe centrarse en desarrollar las capacidades fundamentales de los estudiantes, como la capacidad de pensar críticamente. Para Marta, una educación que se base en el desarrollo de capacidades promovería un enfoque más holístico del aprendizaje. Bueno, también nos va un abogado por una educación que prepare a los estudiantes para ser ciudadanos activos en un mundo más globalizado. Bueno, con sus reflexiones en sí, bueno, Marta dice que sostiene que la educación debe ser un espacio donde se cultiven las emociones positivas como la empatía y la compasión. La educación no solo debe preparar a los estudiantes para obtener un empleo, sino para ser seres humanos completos, capaces de reflexionar, sentir y participar activamente en la sociedad. Bueno, también nos recuerda que la educación debe ser una herramienta para luchar contra las desigualdades sociales. Su visión prácticamente en la educación se centra en el fortalecimiento de la humanidad compartida, en la que el aprendizaje no solo se da en las aulas, sino en la vivencia diaria de principios éticos que favorezcan el bienestar de todos. Bueno, a continuación les enseñaré aquí un pequeño video de Marta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessica y voy a hablar sobre la educación y los aportes que tuvo Richard Rorty en la misma. Él transformó la visión de la educación al cuestionar la enseñanza tradicional y proponer que ésta esté basada en la solidaridad, la empatía, la diversidad y la formación de ciudadanos críticos. Rorty estaba muy centrado en evitar la discriminación y crear una sociedad pluralista donde todos tengamos igualdad de derechos y para poder formar criterios que apoyaran en el entorno. Algunas ideas de Rorty. Defendía que la educación tenía que estar basada en la solidaridad, el diálogo y donde los estudiantes puedan reinventarse y comprender diversas perspectivas. También promovía el papel de las humanidades en la formación de ciudadanos críticos y empáticos. Cuestionaba que la filosofía esté centrada en la búsqueda de verdades y proponía mejor un enfoque más práctico y social. Para él, la educación debería tener un cambio, debería tener un basado en educaciones mucho más pragmáticas, en lugar de teorías simplemente abstractas que era la educación tradicional. El lenguaje y el conocimiento eran muy importantes para él, ya que sostenía que la educación debería ser dinámica, fomentando el pensamiento crítico y el uso creativo del mismo para la resolución de problemas. Algunas reflexiones de Rorty era que se centraba en el que el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía y la capacidad del diálogo eran muy esenciales para poder construir sociedades más justas y democráticas. Los estudiantes deberían estar preparados para el mercado laboral con una educación donde se podía brindar herramientas esenciales para poder comprender y mejorar en el constante entorno cambiante. También se estaba basado en promover la enseñanza de valores democráticos y la formación de los derechos humanos. Él decía que la educación debía tener un proceso de socialización donde se fomente la solidaridad y la autonomía. En la actualidad, la sociedad es cada vez más cambiante y diversa, entonces no puede estar limitada simplemente a una transmisión de conocimiento tradicional como se ha venido haciendo. Debería tener una educación mucho más diversa, dinámica, donde cada estudiante aporte con su criterio para mejorar la educación. A continuación, un video donde se puede evidenciar que Rorty fue quien reivindicó los valores de la democracia. Gracias.
El aporte a la educación de Paulo Freire tiene 5 ideas muy importantes. En la educación liberadora, él enseña, la enseñanza dice que debe ser fomentada por la libertad y la transformación social a través del pensamiento crítico. También tenemos el diálogo y la participación. Aquí nos habla del aprendizaje, donde se centra en la interacción entre educadores y estudiantes, promoviendo el respeto y la reflexión. Tenemos también la concientización. En la educación se debe ayudar a los estudiantes a comprender su realidad y actuar para cambiarla. Tenemos también el criterio de la educación bancaria. Este rechaza la enseñanza donde los estudiantes son receptores pasivos y propone su aprendizaje activo y significativo. Y la enseñanza praxis educativa. La educación debe unir reflexión y reacción para generar cambios en la sociedad. Paulo Freire dejó un legado perdurable en el campo de la educación. Su enfoque crítico y liberador ha transformado la forma en que entendemos el proceso educativo, subrayando la importancia del diálogo y la participación activa y la reflexión crítica. Su trabajo sigue siendo un referente para educadores que buscan promover una educación más justa. También menciona que su trabajo fue siendo una referencia para educadores buscando que la educación incluya y sea capaz de empoderar a los individuos para su transformación, su realidad, eh, y puedan tener su propio criterio personal y no sean seguidores de una educación tradicional. Paulo Freire A fue un educador continuación, visionario aquí cuyo les legado presento dejó un una pequeño profunda video huella en el campo de la resumido educación a en nivel quién mundial. fue Paulo Freire. Nació el 19 de septiembre de A continuación, aquí 1921 les en presento Brasil. un pequeño video Estudió en la resumido Facultad de Derecho quién de la fue Universidad Paulo de Freire. Recife. De joven A trabajó con continuación, comunidades aquí les marginadas, presento un donde pequeño comenzó a video formular sus resumido ideas en revolucionarias quién sobre la fue educación Paulo como Freire. medio para la transformación social. A continuación, Su aquí trabajo les más presento un influyente pequeño fue La video pedagogía del resumido oprimido, en de quién fue 1970. Paulo Freire. El cual revolucionó la A manera en que continuación, aquí concebimos la les presento enseñanza un y el pequeño aprendizaje. video resumido en La quién educación fue tradicional Paulo a Freire. menudo refuerza las desigualdades sociales al tratar a A los estudiantes continuación, como aquí les recipientes presento un pasivos de pequeño video conocimiento. resumido en Freire quién fue falleció en Paulo Freire. 1997 dejando una huella en la A educación. continuación, aquí les Su presento un filosofía fue: pequeño video la educación no resumido cambia el en mundo, quién cambia a fue las Paulo personas que Freire. van a cambiar el mundo. A con- Zygmunt Bauman nació en 1925 y falleció en 2017. Fue un sociólogo, filósofo polaco conocido por su trabajo sobre la modernidad, la postmodernidad y la teoría social. Su concepto de modernidad líquida describe un mundo en el que las estructuras y relaciones sociales cambian constantemente, lo que hace que la vida sea más incierta y fragmentada. Bauman explora temas como el consumismo, la globalización, la identificación y la ética, y a menudo critica la forma en la que el capitalismo y la tecnología moldean las relaciones humanas. La crisis de las instituciones educativas tradicionales. Sin embargo, la educación moderna deberá centrarse el papel de la educación formal. No centremos en la interpretación crítica de la información y aprendiendo. Y las capacidades de los ciudadanos para distinguir entre información relevante e innecesaria en aprendizaje permanente. Critica el sistema educativo basado en el aprendizaje independiente y a la caracterizada por la inestabilidad y el cambio constante. Que estas ideas son incompatibles con la educación y las exigencias del cambio de vida. Sin embargo, la educación moderna deberá centrar ideas claves de Zygmunt Bauman. La modernidad líquida. La sociedad ha pasado de ser sólida, estructurada y predecible a líquida, cambiante e incierta. En la modernidad líquida, las relaciones de los valores y las instituciones son frágiles y efímeras. La educación también se vuelve inestable, con conocimientos que se vuelven obsoletos rápidamente.
El individuo debe adaptarse constantemente a un mundo incierto. Educación como proceso permanente. El aprendizaje ya no es proceso que termina con la escuela o la universidad, sino que es continuo. La educación debe preparar a los individuos para el cambio constante y la adaptación. Se enfatiza el desarrollo de las habilidades críticas y la capacidad de aprender a aprender. La era digital ha multiplicado las fuentes de conocimientos, pero también ha fragmentado la información. El papel de la institución educativa, las escuelas, universidades han perdido su papel tradicional como únicas fuentes de conocimiento. Existen unas desconexiones entre la educación formal y las demandas del mundo laboral. Las instituciones educativas deben evolucionar para formar individuos capaces de navegar en la incertidumbre. Se necesita una educación más flexible y centrada en la autonomía del estudiante. Críticas al consumo de la educación. La educación ha sido mecanizada, convirtiéndose en un producto de consumo. Los estudiantes son vistos como clientes y las universidades como empresas. La búsqueda de éxito académico esta vez más ligada al marketing y al prestigio. Se ha perdido la esencia del conocimiento como un fin en sí mismo, priorizando títulos sobre aprendizaje real, la globalización y las desigualdades educativas. La globalización ha acentuado las diferencias en accesos a la educación de calidad. Existen brechas entre países ricos y pobres, así como dentro de cada sociedad. La educación en el mundo digital sigue favoreciendo a quienes tienen más recursos y acceso tecnológico. Contexto educativo actual. En la actualidad, la formación debe alinearse con los resultados que se pueden alcanzar con el saber y el esfuerzo laboral requerido no siempre es el mismo. Esto implica que en el enfoque de la memoria y en el reembolso debe ser sustituido por competencias que fomenten pensamientos serios, habilidades creativas e independientes. La capacidad de adaptarse y cambiar es importante para todos los estudiantes que pueden lidiar con los problemas en el mundo.